Hola chicos, en este vídeo vamos a ver errores, cota de error, orden de magnitud y cifras significativas. Los errores, las cotas de error, el orden de magnitud y cifras significativas de un número se dan en cuarto de la ESO y en primero de bachillerato. Y vamos a ver primero lo que es el error absoluto de una aproximación. Cuando hacemos una aproximación cometemos un error. El error absoluto es el valor absoluto del valor real menos el valor aproximado, la diferencia entre el valor real del número y el valor que nosotros hemos aproximado. ¿Qué son las cifras significativas? Cuando hacemos una aproximación de un número, entonces las cifras que se usan para expresar ese número aproximado se llaman cifras significativas. Para ello solo tenemos que utilizar aquellas cuya exactitud nos conste, o sea que sabemos que esas sí que son exactas esas cifras y que además sean relevantes para lo que queremos transmitir, ¿vale? Eso serían las cifras significativas, las cifras que utilizamos al hacer la aproximación. Luego, siempre que hacemos una aproximación vamos a cometer un error, ¿vale? Eso ya lo hemos dicho antes. Entonces, en la mayoría de los casos, el valor real del número no se conoce, con lo cual no podemos calcular, en muchos casos no podemos calcular el error, ¿vale? Porque el valor real del número puede ser un número irracional de infinitas cifras, entonces no conocemos este valor real. Entonces no podemos calcular con exactitud el error, no podemos calcular el valor real menos el valor aproximado para calcular el error porque, repito, no conocemos el valor real en algunos casos. Entonces, cuando ocurre eso, lo que sí que podemos dar es una cota de error, es decir, un valor en el que el error es menor que ese valor, ¿vale? Acotarlo el error, dar un valor que el error es menor que ese número. Entonces, la cota del error absoluto en un redondeo, ¿vale? Cuando hacemos un redondeo de orden n, es esa cota de error, ese número por el cual el error va a ser menor que ese número, es media unidad de ese orden, ¿vale? Si, por ejemplo, redondeamos a las centésimas, pues será media centésima la cota de error. Si redondeamos a las milésimas, pues será media milésima. Se puede hacer así o, si lo entendéis mejor, 5 unidades del lugar siguiente a la última cifra significativa utilizada. Es decir, si utilizamos hasta las centésimas, pues entonces la cota de error serán 5 milésimas. He puesto aquí un ejemplo. Tenemos el número pi, ¿vale? Que tiene infinitas cifras, como sabéis. Entonces, si lo rodeamos a las centésimas, que es lo que estamos acostumbrados a utilizar, el 3,14, ¿vale? Redondeo a las centésimas, nos quedamos hasta las centésimas. Entonces, si queremos calcular el error absoluto, sería el número pi, que no lo conocemos, porque no podemos escribir todas sus cifras, menos 3,14. Entonces, este valor no lo podemos dar, pero sí podemos dar una cota de error, un valor sobre el cual el error va a ser menor que este valor. Siempre vamos a decir, vamos a cometer un error menor que, y ese valor es la cota de error. Entonces, cometemos un error menor que la cota de error, y esta cota de error lo podéis pensar de dos formas, o la mitad, la media unidad del orden que hemos considerado, en este caso, como hemos considerado hasta las centésimas, pues entonces será media centésima, que son 5 milésimas. O, más fácil, yo creo que es así, 5 unidades del lugar siguiente a la última cifra significativa utilizada. Es decir, si hemos utilizado hasta las centésimas, pues entonces el error, la cota de error, serán 5 milésimas, ¿vale? 5 unidades de la siguiente cifra a la última utilizada. Si hemos utilizado, repito, hasta las centésimas, pues la cota de error serán 5 milésimas, ¿vale? 5 unidades del lugar siguiente a la última cifra utilizada, la última cifra significativa. Bueno, en este caso, ¿cuántas cifras significativas estamos utilizando? 3. ¿Cuál es la última cifra significativa utilizada? Las centésimas. Luego, la cota de error son 5 milésimas, ¿vale? Vamos a ver ahora algún ejemplo más. Bueno, vamos a ver 3 ejemplos de lo que hemos visto antes. Ya veréis qué sencillo es. Tenemos este número, ¿vale? 1,62351 puntos suspensivos, porque es un número
infinito, ¿vale? Entonces, si queremos hacer un redondeo a las décimas, ¿vale? Nos quedamos hasta aquí, hasta el 1,6, ¿no? ¿Cuántas cifras significativas estamos utilizando? 2. ¿Cuál sería la cota de error? Pues como estamos utilizando o cogemos hasta las décimas, ¿vale? Pues será 5 centésimas. Esa sería la cota de error. 5 unidades de la siguiente cifra o de la siguiente a la última cifra significativa utilizada. Como hemos utilizado hasta las décimas, pues entonces la cota de error serán 5 centésimas, una más, ¿vale? 5 unidades de la siguiente. Si tenemos un redondeo a las centésimas, ¿vale? Nos quedamos con el número hasta aquí, 1,62. ¿Cuántas cifras significativas estamos utilizando? 3, ¿vale? ¿Cuál sería la cota de error? Pues 5 unidades de la siguiente no utilizada o de la siguiente hasta la última utilizada. Si hemos utilizado hasta las centésimas, pues serán 5 milésimas, ¿vale? La cota de error es 5 milésimas. Siguiente. Redondeo hasta las milésimas. Hemos redondeado, ¿vale? Recordad que como el siguiente es 5 mayor que 5, este le aumentamos en 1. Entonces utilizamos 4 cifras significativas y la cota de error serán 5 unidades de la siguiente a la última utilizada. Si hemos utilizado hasta las milésimas, pues la cota de error serán 5 10 milésimas. Vamos a ver ahora lo que es el error relativo. El error relativo es el valor absoluto entre el error absoluto, el cociente del error absoluto entre el valor real, ¿vale? En la mayoría de los casos, como hemos dicho antes, el valor real no lo vamos a conocer, luego el error absoluto tampoco. Entonces también podemos dar una cota de error, acotarle ese error. Decir, el error relativo va a ser menor que un valor. Entonces, ¿qué valor va a ser ese? Pues la cota de error absoluto, lo que hemos hablado antes, entre el valor aproximado, ¿vale? Y este error relativo se suele expresar en tanto por ciento. El valor que nos dé aquí lo multiplicamos por 100 y expresamos el error relativo o la cota del error relativo en tanto por ciento. Entonces, el error relativo va a ser, cuanto mayor sea el número de cifras significativas que utilizamos, cuando utilizamos más cifras significativas, el error relativo va a ser menor. Es decir, el error relativo disminuye cuando aumentamos el número de cifras significativas utilizadas en hacer esa aproximación o ese redondeo. Entonces, un ejemplo, tenemos este número, el 0,57, que lo hemos aproximado de otro número, y entonces tenemos que el error absoluto, la cota de error absoluto, el error absoluto es menor que si aquí hemos cogido hasta las centésimas, ¿vale? Pues entonces la cota de error absoluto son 5 milésimas, ¿vale? 5 unidades de la siguiente a la última cifra utilizada. Eso lo hemos visto antes. Entonces, el error relativo, la cota de error relativo, podemos decir que el error relativo es menor que la cota de error absoluto, que ya hemos visto cómo se hacía, partido el valor aproximado, que es 0,57, ¿vale? Y entonces vemos que esto es igual a 0,1666. Bueno, entonces como queremos dar una cota de error, podemos decir, aproximar también este error, que es menor que 0,17. Y si multiplicamos esto por 100 para pasarlo a tanto por ciento, podemos decir que el error relativo es menor que el 17%, ¿vale? Por último, en este vídeo vamos a ver el orden de magnitud, ¿vale? El orden de magnitud está muy relacionado con la notación científica. Si no recordáis cómo se utilizan los números en notación científica, pues hay 2 vídeos en el canal donde lo podéis recordar. Cómo pasar un número a notación científica y cómo operar con números en notación científica. Entonces, el orden de magnitud es la potencia de 10 más cercana a ese número, ¿vale? Entonces, cuando tenemos números del 1 al 10, pues los que están de 5 en adelante estarán más cerca de la potencia de 10, ¿vale? Luego su orden de magnitud será 10, y los que son menores que 5, pues están más cerca del 10 a la 0, ¿vale? Que es 1, y tendrán orden de magnitud 1. Bueno, entonces cuando tenemos un número en notación científica, el orden de magnitud de este número en notación científica es el producto del orden de magnitud de la parte entera, que lo haremos con esto, y la potencia de 10 correspondiente en esa notación científica. Por ejemplo, tenemos este número 6.572, ¿vale? Si lo ponemos en notación científica será 6,572 por 10 a la 3. Entonces, ¿cómo haremos? Veremos cuál es su orden de magnitud. Pues haremos el orden de magnitud de la parte entera, que es 6, que por lo que he explicado antes
el orden de magnitud es 10 porque está más cerca de 10 que de 1 y por la potencia de 10 correspondiente, en este caso 10 a la 3, luego el orden de magnitud es 10 a la 4, ¿vale? Y lo podemos comprobar, porque este número es pequeño, entonces lo podemos comprobar. Estará más cerca, ¿vale? De 10.000 que de 1.000, ¿no? El número 6.572 está por aquí, entonces está más cerca de 10 a la 4 que de 10 a la 3, por eso su orden de magnitud es 10 a la 4. Eso sería un poco para que veáis gráficamente lo que estamos viendo. El orden de magnitud de este número, del 6.572, pues es 4, porque está más cerca del 10.000, ¿vale? Por eso hemos dicho es la potencia del 10 más cercana que del 1.000, que el de 10 a la 3. Bueno, pues esto sería para que se puede ver así gráficamente, pero si tenemos otros números con otras potencias de 10 un poco más difíciles de representar, por ejemplo 3,8 por 10 a la menos 5, pues haríamos el orden de magnitud de la parte entera de este número en notación científica, que sería 3, luego el orden de magnitud está cerca del 1, más cerca del 1, luego su orden de magnitud, la orden de magnitud del 3 es 1, y el producto por la potencia de 10 correspondiente, ¿vale? Que es 10 a la menos 5. Luego el orden de magnitud de este número es 10 a la menos 5. Vale, otro ejemplo, menos 3,28 por 10 a la 2, ¿vale? Este le he puesto negativo, pero daría igual, sería de la misma forma. El signo menos no me influye. Entonces sería 10 a la 2. Orden de magnitud de la parte entera, 1 porque es 3. Orden de magnitud o potencia de 10 correspondiente, 10 a la 2. Luego el orden de magnitud es 10 a la 2. Otro, 6,2 por 10 a la menos 2, ¿vale? Tenemos orden de magnitud de la parte entera, en este caso es 6, el orden de magnitud hemos visto que está más cerca del 10, luego el orden de magnitud del 6 es 10 y la potencia de 10 del número correspondiente es 10 a la menos 2. Si yo multiplico esto, 10 por 10 a la menos 2 es 10 a la menos 1, ¿vale? Se suman los exponentes, recordad. Entonces, el orden de magnitud de este número es 10 a la menos 1. Bueno, pues espero que os haya ayudado con este vídeo. Como veis, hemos hablado de muchas cosas distintas. Bueno, si os gustan mis vídeos, suscribíos. Nos vemos en los siguientes. Chao.